¿Qué tal, queridos hermanos? Feliz fiesta de Pentecostés, muy agradecida por estar compartiendo con ustedes en este momento tan especial y precisamente quiero hablarles un poco sobre la fiesta de Pentecostés. ¿Qué es? ¿Cuándo se celebra? ¿Por qué se celebra? Si esto es un invento o no de nosotros los católicos. Bien, primero que nada, la fiesta de Pentecostés es una fiesta de los cristianos donde conmemoramos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Vamos a recordar un poco. Jesús inicia su vida pública, elige a sus discípulos y empieza entonces a predicar, a llevar ese mensaje de salvación. Luego llega el momento en que Jesús es arrestado, es condenado, es crucificado, muere, resucita el tercer día y luego de su resurrección permanece con sus discípulos durante 40 días. Después de estos 40 días, Jesús asciende a los cielos, que es la fiesta que exactamente estábamos celebrando el domingo pasado. Y luego de esto, recordemos que Jesús hace una promesa a sus discípulos. Jesús le dice que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, que no tuvieran miedo y aparte de eso, les encomienda, ¿verdad?, que lleven la buena nueva a todo el mundo. Pero los discípulos que no entendían muy bien qué era lo que estaba pasando, Jesús les hace una promesa, les dice que les enviaría al Espíritu Santo, al Paráclito, aquel que iba a arrancar cualquier miedo sobre los discípulos. Los discípulos igual escuchaban a Jesús, pero no sabían cómo iban a poder lograr todo esto. Entonces, 9 días después de la ascensión del Señor, viene entonces la fiesta de Pentecostés. Algo muy importante que tenemos que resaltar, y es donde encontramos realmente narrada el Pentecostés en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí nos dicen que una vez Jesús asciende a los cielos, los discípulos permanecían unidos en oración durante todos estos días, durante estos 9 días. Y bien importante, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles nos dan un detalle muy hermoso, muy lindo, que dicen que ellos se encontraban, dice, todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres. Entre ellas estaba María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Este detalle es muy importante y lo traemos entonces a mencionarles aquí porque la fiesta de Pentecostés, entre la ascensión y la venida del Espíritu Santo, los discípulos, esa primera comunidad cristiana, estaba unida en oración junto a la Madre de Jesús. De esto nos viene entonces esta costumbre que tenemos nosotros los católicos de realizar las novenas, unidos en oración y también junto a María, la Madre de Jesús. Bien, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar entonces la narración de la venida del Espíritu Santo. Me voy a tomar la oportunidad de poder leer un poco. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Más adelante también nos narra de dónde estaba, de qué procedencia eran cada una de las personas que estaban allí, que escuchaban entonces a los discípulos, incluso soltaban algunas frases como están locos, están borrachos, pero no era así. ¿Qué pasa, queridos hermanos? Como nosotros representamos muchas veces al Espíritu Santo como un fuego, como una paloma, ¿verdad? Porque aquí nos dice que llega como una violenta ráfaga. Entonces, el Espíritu Santo es aquel que viene a arrasar con todos esos miedos que tenían los discípulos. Y aquí, cuando los discípulos empiezan a hablar, empiezan a proclamar, podemos decir que es esa primera predicación, es esa primera salida que hace oficialmente la iglesia que fundó Jesús. Es donde los discípulos empiezan a hacer realidad este mandato que les da Jesús de ir entonces, de salir y anunciar la buena nueva. Y lo que ellos anunciaban era esa experiencia de encuentro que habían tenido con Jesús.
es muy importante esta fiesta porque es el inicio de nuestra iglesia, es el inicio donde se empieza entonces a difundir el evangelio y que llegó a todos los rincones del mundo, incluso a nuestro país, Panamá. Para finalizar, queridos hermanos, apunté aquí, ¿verdad?, algunos detalles bien importantes o algunas frases que nos ha regalado el Papa Francisco con respecto a esta fiesta. Y dice así: el Espíritu Santo hizo salir de sí mismo a los apóstoles y los transformó en anunciadores de las grandezas de Dios que cada uno entendía con su propia lengua. Esto me recuerda, nosotros tuvimos la oportunidad en nuestro país de tener la Jornada Mundial de la Juventud, y para entender un poco lo que sucede, ¿verdad?, esa iglesia que es católica, que significa universal, podemos trasladarnos a esos encuentros cuando veíamos aquí personas de África, de Europa, de nuestro continente. Habían países que quizás nunca nosotros habíamos escuchado, Zimbabue, por mencionar algunos, ¿verdad?, que uno dice, ¿qué hablará esa gente allá? Pero cuando venía aquí esas oraciones como el Padre Nuestro, el Ave María, todos estábamos en esa oración conjunta. Ahí está actuando también el Espíritu Santo. Imagínense todos esos países, esas banderas que no conocíamos, allí llegó el anuncio de la buena nueva. Dice, el Espíritu Santo infunde la valentía de anunciar la novedad del Evangelio con franqueza y en voz alta, en todo tiempo y lugar. Esto viene apoyado de la oración. Recuerden, los discípulos para recibir el Espíritu Santo estuvieron unidos en oración junto con la Madre de Jesús. Y aparte de eso, importante esto que nos dice aquí el Papa Francisco: el Espíritu Santo infunde en nosotros la valentía para poder anunciar. Muchas veces nosotros tenemos este conocimiento de Jesús, queremos llevarle a otros, ¿verdad?, este anuncio de la buena nueva, pero no nos atrevemos. Para poder hacerlo necesitamos entonces que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Por eso siempre que vamos a un encuentro de oración podemos escuchar que se pide entonces la presencia del Espíritu Santo para que pueda arrancar con cualquier temor, arrancar con eso que nos impide, ¿verdad?, poder abrir nuestros labios para anunciar esa buena nueva, que no va a venir de nosotros, sino que va a ser Jesús quien nos pone esas palabras para anunciarlas a otros. Y aquí dice, con franqueza y en voz alta. En voz alta, hermanos, esto es algo muy importante, y en franqueza, porque la buena nueva de Jesús no es un invento, tiene que venir algo del corazón, es algo que nosotros vivimos para poder dárselo a los demás. Y como últimos, esta es la invitación que nos hace el Papa Francisco, dice, dejemos como los apóstoles, vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo para ser verdaderos discípulos y misioneros de Cristo en la iglesia. Esa es la invitación para esta noche, que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para ser verdaderos discípulos. Y bien importante, el Espíritu Santo tiene regalos que son dones para cada uno de nosotros según nuestra personalidad, porque el Señor nos elige para una misión en específico, y por eso nos da estas herramientas que son esos dones que vamos a estar también profundizando durante toda esta velada. Así que es importante que en esta fiesta de Pentecostés nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para que pueda arrancar cualquier miedo, arrancar cualquier inquietud, y que nos podamos levantar y salir en nuestro entorno a las personas que tenemos cercanas, darle una voz de aliento, darle ese anuncio de la buena noticia que siempre va a ser Jesús. Así que bueno, los invito a que sigan disfrutando de esta velada en la fiesta de Pentecostés.